Bueno, sobre el punto violeta, que era el que habíamos estado trabajando, bueno, habíamos definido el triedro, yo no lo voy a aprender el triedro, lo que a mí me interesa es aprender la recta tangente y el plano osculador, que era este, que acá le había puesto mal el nombre, al final me olvidé cambiárselo. Bien. Bueno, vamos a acercarnos hasta el punto. Voy a apagar el plano. Bueno, fíjense que esta curva, en ese punto, la curvatura viene relacionada por qué tan separada o qué tanto se separa la curva de la recta. Mientras más separada esté la curva de la recta, mayor curvatura va a tener. En ese punto, ahí, a ver, mientras más me voy yendo hacia ahí, fíjense que está como más rectificada la curva. Mientras más me voy arrimando a aquella especie de vértice que tiene ahí arriba, ahí, más se separa de la recta tangente. Por eso, si nosotros analizamos el vector curvatura, mientras yo me voy arrimando a los lugares donde más recta aparece, menor es el módulo del vector curvatura, que es en definitiva cuánto es la curvatura, es el escalar que representa la curvatura, es ese módulo. Bueno, mientras yo más me voy arrimando al punto de mayor curvatura, ¿sí? Más largo es el vector curvatura. Eso es el concepto de qué tan curvada está la curva. ¿Sí? Es bastante feo la forma de expresarlo, pero es eso lo que estamos hablando. Ahora, fíjense que esta curva no solamente se separa de la curvatura acá, sino que también se separa de la curvatura hacia abajo y hacia arriba, a ver si se entiende esta idea. Es decir, no solamente se separa de la recta mirándolo de acá, este espacio que separa de la recta, sino que se separa del plano osculador así. Es el plano osculador. ¿Ven que la recta, la curva, digo, sube, está como que toca el plano osculador y se separa del plano osculador? Entonces, no es lo mismo cómo se está separando el plano osculador ahí que cómo se está separando el plano osculador acá. A ver si lo puedo poner ahí. Ven que ahí está bastante parecido al plano osculador. En cambio, si yo lo llevo más ahí, ven que ahí está como que está más separado el plano osculador. ¿Se entiende la idea? Traten de ver el plano osculador y ven cómo la curva se está separando del plano osculador. ¿Sí? Esto no ocurriría en una curva que esté contenida dentro de un plano. Por ejemplo, voy a cambiar la parametrización. A ver, parametricemos, voy a tratar de inventar una curva esperando que sea plana. ¿Sí? Tratemos con la curva, a ver, t cuadrado, t. Bueno. ¿Ven que esa curva está contenida en un plano? ¿Está toda dibujada adentro de un plano? Yo voy a apagar los ejes porque... Ahí está. ¿Ven que está toda dibujada dentro del plano? ¿No se separa del plano esa curva? Va a ocurrir algo particular en este tipo de curvas, que es... Voy a apagar la recta tangente. A ver, voy a dejar la recta tangente. Vamos a analizar ese punto. ¿Ven que esta curva se separa de la recta tangente? ¿Por qué? Porque no es recta. Tiene curva, tiene curvatura. Miren el vector curvatura. ¿Ven? El vector curvatura tiene curva. ¿Sí? Ahí ya es muy, muy chiquito el vector curvatura a medida que me voy arrimando para acá, porque es como que se va rectificando, es como una rama de una parábola esto. Y a medida que me voy arrimando hacia allá, tiene mayor curvatura, se está curvando más. Mientras mayor curvatura tiene, más separado está respecto de la recta tangente. Pero, sin embargo, no se separa del plano osculador. ¿Ven? Está dibujada sobre el plano osculador, no importa hacia dónde yo me desplace, la curva no se levanta del plano osculador. A ver, no se levanta así, hacia arriba o hacia abajo del plano osculador. Está contenida en ese plano. Entonces, si bien está curvada respecto de la recta, no está curvada respecto del plano osculador. Y lo que ocurre es que el vector binormal, ¿sí? El vector, fíjense acá las componentes del vector binormal. Menos 0,71, 0, 0,71. A medida que yo me muevo, ¿ven que el vector binormal es siempre el mismo? ¿Por qué? Porque si esta curva se empezase a enroscar
sobre el plano osculador, es decir, no sé qué escribí ahí, si esta curva tuviese este comportamiento hacia acá, en este punto el vector binormal me quedaría así, y no tendría la misma dirección que el azul que está dibujado. Entonces cambiarían las componentes del vector binormal. Acuérdense que el vector binormal define al plano osculador. Entonces, si el vector binormal se queda siempre igual, el plano osculador se queda siempre igual. Y por lo tanto la curva no se levanta ni se baja del plano osculador. Bueno, esa magnitud de qué tan separada está la curva de su plano osculador, no de la recta tangente, porque eso habíamos dicho que era la curvatura. Esa medida de cómo se desplaza, ve que el vector es siempre el mismo, ¿no? O sea, se desplaza el punto, pero el vector libre con su origen, en el origen de coordenadas, daría siempre igual. Bueno, esa magnitud de qué tanto se mueve el vector azul, o qué tanto que es lo mismo, ¿no? Se separa la curva de su plano osculador, es lo que se llama a veces segunda curvatura, o como lo vamos a llamar nosotros, torsión. Es decir, la torsión es un tipo de curvatura, pero que se mide en función del plano osculador. No qué tanto se separa de su recta tangente, sino qué tanto se separa de su plano osculador. Consecuentemente, una curva que es plana está contenida en su plano osculador. Yo no puedo dibujar una curva que esté contenida en su plano normal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo quiero dibujar una curva sobre el plano normal, el triedro, ese triedro que se mueve punto a punto de la curva, se va a mover de manera tal que el plano rojo ya no va a ser el plano normal, sino que va a ser el plano osculador. ¿Sí? Esto es algo que podríamos tener en cuenta. Ahora lo vamos a ver sobre la teoría, pero una curva que es plana está siempre contenida en su plano osculador. Bueno, vamos a la teoría. Si esto era lo que quería mostrarles de idea intuitiva de la torsión. Bueno, estamos viendo ahora el PDF, ¿sí? En la pizarra digital. Sí, profe. Bien. Bueno, torsión. Lo que vamos a estudiar, la torsión, ¿sí? Lo que vamos a definirlo analíticamente es el estudio de cómo se desplaza el vector binormal respecto del parámetro. Todo lo que sea teoría, fíjense que siempre vamos a arrancar por parametrizaciones naturales, porque es más sencillo de explicar, y después lo transformamos en parametrizaciones regulares, ¿no? Parametrizaciones generales. Entonces, habíamos definido el triedro de Frenet de manera que, con la regla de la mano derecha, me queda vector tangente, vector normal, vector binormal, a ver, lo voy a escribir. Vector tangente, vector normal, vector binormal, o como sea que se enrosquen, pero si nosotros definimos esto por regla de la mano derecha, el producto vectorial me da que t por n me da b, que n por b me da t, y que b por t me da n, ¿no? Regla de la mano derecha. Entonces, podemos definir a cualquiera de los tres vectores del triedro de Frenet si tenemos dos. Bien, entonces eso quiere decir que B es T por N, ¿no? B, el verde, es T por N, el amarillo por el rojo. Si nosotros queremos estudiar cómo se está moviendo el vector B en cada punto de la curva, lo que tenemos que estudiar es la variación, es decir, el delta de B respecto el delta del parámetro, que es S. Y bueno, gente, esto es la derivada de B en función de S. Por eso, tomamos esta definición en azul, acá, y la derivamos. B', acá es regla de producto, es producto vectorial, pero es la misma recta, es T derivado por N sin derivar, más T sin derivar por N derivado. Bien, sabemos que el vector T derivado es perpendicular al vector T. Si el vector T derivado, T', la clase pasada, lo habíamos definido como el vector curvatura. ¿Y qué pasa con el vector curvatura? El vector curvatura era linealmente dependiente con el vector normal. Entonces, este producto vectorial que está acá es un producto vectorial entre dos vectores LD, por lo tanto va a dar 0.
quiere decir que B' es T por N'. N', el vector N, voy a cambiar de color, N' es también un vector perpendicular al vector N. Es decir, N' tiene que estar contenido en el plano que contiene a T y a B. Tiene que estar por acá. ¿Por qué? Porque N, al ser un vector de norma 1, acá está escrito, N, al ser un vector de norma 1, N y N' son vectores perpendiculares. Entonces, si está contenido en el plano que contiene a T y a B, que es el plano rectificante, si está contenido en el plano rectificante, se tiene que poder expresar como combinación lineal de cualquiera de las bases del plano rectificante, en particular como combinación lineal de T y de B. N' es un alfa por T más un beta por B, o como está expresado acá abajo, N' es un alfa por T más un tau por B de S. ¿Sí? Todo parametrización natural. Bien, ¿qué hacemos entonces? Tomamos esto y lo sustituimos acá, en esta N. Esta N'. N' es esto que está acá, lo sustituimos ahí. Nos queda esta expresión. Distributiva del producto vectorial. El producto vectorial es distributivo respecto a la suma de vectores, así que me queda alfa por T y tau por T por B. Recuerden que los escalares salen del producto vectorial, así que se pueden expresar adelante. ¿Qué pasa con este primer producto vectorial? Es entre un vector y sí mismo, por lo tanto da cero. Quiere decir que me voy a quedar con que el vector B', el vector B derivado, es tau por T por B. Pero T por B, vamos de vuelta, el dibujo acá arriba, T por B es menos N. T por B es menos N. Entonces, acá le faltó el signo. ¿Sí? Acá, adelante, es menos N. Bien, entonces, si aplicamos, esta digamos sería, esto sería... Profe, ¿por qué es menos n? Porque es T por B. Estás al revés del sentido de rotación. T por N es B, N por B es T, y B por T es N. Pero ahí está haciendo T por B. Ah, está bien, está bien. Entonces menos N. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí. esto es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Esto es el vector variación. En términos de curvatura, nosotros teníamos que T, que era el vector tangente, y la variación respecto del vector tangente T' es lo que habíamos llamado vector curvatura. No lo vamos a hacer, pero esto que está acá, a B', lo podríamos llamar, si quisiésemos, como para hacer un paralelismo, el vector torsión. No se hace esto, ¿eh? Esto que estoy escribiendo no se utiliza, pero podríamos llamarlo, para que se entienda lo que les voy a decir ahora, vector torsión. A mí, ¿qué me interesaba de la curvatura? ¿El vector curvatura? No, me interesaba la norma del vector curvatura, que era precisamente la curvatura. Esto es un escalar. Entonces acá va a pasar lo mismo, me interesa la norma del vector B', que va a ser la torsión. Ahora, si ustedes aplican norma lado a lado, acá, la norma del vector B' de S, que es la torsión, sin la flechita arriba de escalar, acá cuando apliquen norma lado a lado, N, ¿qué norma va a tener? Bueno, 1. Quiere decir que lo que me va a quedar es que la torsión, esto no va, o el escalar, mejor dicho, el escalar que escribe a B' como producto escalar de N, como producto por un escalar de N, es la torsión. Este número que multiplica N' es la torsión. Si tienen en la cabeza, no sé si, espero que sí, pero si tienen en la cabeza, nosotros teníamos una definición similar para cuando vimos torsión, que T' de S era la escalar curvatura por el vector, este era el escalar curvatura por el vector normal de S. ¿Sí? Ahí habíamos definido a la curvatura. Bueno, por B está bien esto. Bien. Me estoy quedando sin tiempo en la videollamada. Vamos a cerrar y a abrir una nueva.